Milei no tiene el control total del tablero. El Congreso y los gobernadores le marcaron un límite. La principal, y me centraría en esas, son el reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Las usa el gobierno como carta de negociación con las provincias porque son fondos que reparte discrecionalmente. Y ahora le dijeron, che, a partir de ahora los ATN se reparten de manera automática, no los repartís más vos. Vos tenés 48% que aprueba la gestión de Milei y 49% que la desaprueba. Y lo otro que es interesante acá es que vos tenés casi un 30% que te dice que la gestión de Milei es muy buena, ¿no? Yendo en términos electorales, eso podríamos estar hablando de que ese es un piso para Milei. Y tenés un 18,4% que te dice que la gestión es buena, ¿no? Entonces, fíjate cómo se condicen los números con el escenario cuando planteas el escenario para la elección legislativa de octubre. Lo que vemos hoy es un empate y una Argentina completamente dividida. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista, a una segunda edición de la hermosa sección que nos gusta llamar ¿Qué dice la gente? Y tengo el placer de hacerla con un gran amigo y experto en política, señor Tomás Banchero, director de la consultora Trends, que viene a traernos un poco de claridad con datos duros y objetivos de la realidad argentina. Tommy, mi placer tenerte nuevamente. Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Primero que nada, me hiciste comprar algunos chiches, ya le empecé a agarrar el gustito a la cámara, así que me compré un trípode, me falta tu micrófono, ese me gusta. Tranca, boludo. Yo tengo uno acá para cuando empiece a ser presenciales, si querés te lo mando. Te lo mando a Argentina. Pagale envío vos igual, querido. Dale, mándalo nomás y arrancamos. Amigo, esta semana y desde que hemos hablado la última vez, han pasado cosas. Si te parece, me gustaría meternos rápidamente con la actualidad más reciente y después sí pasar a los datos de la nueva encuesta nacional que sé que hicieron, recién sacada del horno, y también de la encuesta provincial de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Pero me gustaría aprovecharte y viendo visto que pasó hace nada, menos de una semana, lo que ocurrió en el Congreso, el problema que se armó con esta sesión que era legítima, que no, que Villarruel, que todo. ¿Qué opinión te trae eso? Y si podrías dejar un poco, tal vez un mini análisis tuyo desde tu perspectiva como consultor y como experto. Bueno, ya que vamos a hablar de encuestas y de elecciones, lo que pasó en el Congreso evidencia lo importante que son para Milei las elecciones intermedias que se vienen en octubre de este año. ¿Por qué son importantes? Porque para Milei está siendo muy difícil gobernar en hiperminoría. Él lo dijo hace unos días, comentaba que se le está haciendo difícil gobernar con, creo que solamente 7 senadores que tiene que votan para él, ¿no? Y le es muy complicado poder llevar las reformas estructurales que él quiere, más que nada en materia económica, ¿no? Porque, como se dice, la sábana en materia económica es corta. Entonces, si vos tirás de un lado, se te acorta del otro, y Milei necesita y quiere hacer un ajuste, por un lado, y por el otro, tenés un Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y sobre todo en la Cámara de Senadores, que no lo avala. Entonces, cada reforma estructural que él quiere llevar adelante, el Congreso le pone un freno. Entonces, eso le está haciendo muy difícil poder llevar adelante sus políticas, y lo que se vio la semana pasada fue un poco eso. Es Son 3 o 4 cuestiones que se votaron en el Senado que Milei y su gobierno no querían que sucedan, no pudieron frenar a que lleguen al Senado, llegaron, se votaron 3 leyes que hoy son ley, Milei dijo que las iba a vetar, y si era necesario, por lo que vos mencionabas, iba incluso a judicializar la cuestión, porque creen que la sesión fue ilegítima. Bueno, nada, está por verse qué pasa con eso, pero Em, nada, aumento a jubilados, primera ley, moratoria previsional por el otro y emergencia en discapacidad. 3 cuestiones que tocan directamente el equilibrio fiscal que el gobierno está buscando. Eso es un poco lo que pasó. Y por el otro lado, tenés, todavía tienen que ir a diputados, se votaron y se aprobaron en senadores también la semana pasada. La principal, y me centraría en esas, son el reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Que hasta, hasta que se empezó a debatir esto, las usa el gobierno como carta de negociación con las provincias
porque son fondos que reparte discrecionalmente. Y ahora le dijeron, bueno, se juntaron los 24 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todos se pusieron de acuerdo, che, a partir de ahora los ATN se reparten de manera automática, no los repartís más vos. Entonces, le sacan otra carta de negociación al gobierno. Eso es un poco lo que está pasando y lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Sí, me parece fundamental y creo que se empieza a notar ya prácticamente a kilómetros de distancia lo que hablábamos un poco en la primera edición de ¿Qué dice la gente?, que es la importancia de la provincia de Buenos Aires. Vos dijiste de las legislativas nacionales, tal vez la antesala sería la de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo lo notás o cómo podés percibir la importancia de las próximas elecciones en la cantidad de cosas que está haciendo la oposición para tratar de ponerle palos en la rueda? Está bien, podemos, o sea, ellos claramente lo dicen que es por una causa noble, por una causa justa, los jubilados y un montón de cosas, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, sobre lo que dicen, pero hay una realidad que es, están tratando de impedirle ciertas cosas al oficialismo, con su justa causa o no, pero claramente se dan cuenta de lo importante que son las próximas elecciones, se dan cuenta de que si Milei o la Libertad Avanza en general llega a tener unas buenas elecciones, va a tener muchas más armas para seguir reformando las cosas que quiere y están tratando de tirar toda la carne al asador ahora, en estos 2 meses, 3 meses que quedan. Completamente. Milei no tiene el control total del tablero. El Congreso y los gobernadores le marcaron un límite. La semana pasada le marcaron un límite. Eso refuerza más para el gobierno las ganas de ir y ganar las elecciones intermedias para poder, por primera vez en 2 años, digamos, después de diciembre, para poder empezar a tener un Congreso que apoye, no te digo en su mayoría, porque no van a tener los 2/3 de las 2 cámaras, pero sí, si ganan como el gobierno prevé, va a poder tomar las medidas que él quiera y le va a ser mucho más difícil a la oposición ponerle un contrapeso a eso, ¿no? Sí, y más allá de que lleguen o no a los 2 tercios, obviamente es mejor jugar con el equipo completo y cuanto más, más jugadores pueda tener mejor, pero más allá de eso, también lo que creo que indica, sobre todo para los otros legisladores, o sea, para los otros diputados o senadores que queden de la oposición, sobre todo los que están en el medio, por ejemplo, si vos tenés una muy buena elección de la Libertad Avanza, por más que eso no les permita tener los 2 tercios de las cámaras, sí le marca a los diputados del centro de, che, la sociedad está apoyando esto. Y si un político quiere seguir vivo políticamente hablando, creo que tal vez los que están más en el centro, que son como más camaleónicos en ese sentido, pueden llegar hasta sentir esa presión. Entonces, no solo les vendría bien por los números, la cantidad de diputados y senadores que pondrían, sino también como una carta de decir, che, mirá que la sociedad está bancando esto que estamos haciendo, ¿no? Y si vos te quedás afuera y sale bien, estás acabado. Bueno, a eso es a lo que está jugando y a lo que aspira el gobierno tratando de ganar la elección que viene. Sí, completamente. Tal cual, y creo que a eso, un poco lo que hablábamos en la primera edición de qué dice la gente y lo que tenemos ahora para mostrar, que de a poquito vamos a ir mostrando, me parece que empieza a influir muchísimo, muchísimo lo que vos marcabas como principal problema, que es el bolsillo de la gente. La inflación, como ya dijimos, cada vez preocupa menos a los argentinos. Ahora, estos días se conoce el nuevo dato de inflación para cuando estamos grabando este capítulo, es viernes 11, se conoce el 14, así que muy probablemente si esos datos siguen dando positivos para el gobierno, serán más razones para aumentar la expectativa futura y por ende que le vaya mejor al gobierno, pero igualmente creo que el bolsillo, como bien adelantabas vos en la primera edición, empieza a tener un problema y es justamente la cuestión a tratar o resolver para que los argentinos cada vez confíen más en el gobierno. No obstante, algo que dijiste vos y está muy bien, el gobierno todavía puede seguir jugando con las expectativas de que la cosa mejore, por más que no resuelva efectivamente el problema en este mes o en estos 2 meses. Bueno, a ver, em, vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. El, el bolsillo del argentino, como veíamos en la edición anterior,
está dividido y partido completamente al medio, ¿no? Vos tenés la mitad podemos mostrar el gráfico, de hecho, lo podemos mostrar más adelante, tenés la mitad del país, casi la mitad del país, 47,9%, que te dice que llega a fin de mes, y por el otro lado tenés al 50,7% que te dice que le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Escuchaba hace unos días a un consultor que es especialista en consumo, que se dedica a hacer estudios todos los meses sobre este tema, y te decía que cuando hace grupos focales en las clases medias y en las clases medias bajas, les dice que su fin de mes es el 20 de cada mes, ¿no? O sea, le faltan 10 días para poder llegar a fin de mes. Y eso empieza a verse. Y por el otro lado, hablando un poco del tema ya de la inflación y el dólar, viene como veníamos viendo, la inflación viene dejando de ser un problema. No sé qué va a pasar cuando salga este capítulo. Se espera que la inflación sea más o menos del 2%, que esté en torno al 2%. Y hay quienes empiezan a decir que de acá a las elecciones, como, bueno, ya estamos viendo que está todo un poco revuelto, el dólar aumentó en las últimas semanas y se espera que la inflación suba un poco, entonces el panorama económico está un poco revuelto, entonces eso puede perjudicar de cara a las elecciones al gobierno, por un lado, pero por el otro, también vos tenés a la gente muy consciente de que de acá a un año quizás no va a estar mejor su situación económica, pero sí todavía está la expectativa de que acá, a fin del mandato de Milei, es decir, de acá a 2 años y medio, su situación económica va a mejorar. Con esa expectativa es con la que creo yo que va a jugar el gobierno de cara a la elección y, y eso es lo que tiene que mostrar, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros ganamos, si nosotros tenemos la mayor cantidad posible de diputados y de senadores y podemos aplicar las medidas que nosotros queremos llevar adelante, vamos a estar mejor. Y la gente todavía está creyendo que puede llegar a estar mejor si se aplican las políticas del gobierno. Entonces, bueno, nada, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero me parece que va un poco por ese lado lo que el gobierno quiere hacer. Sí, tal cual. Me parece que todo se puede resumir en un discurso o una narrativa que sería, miren, ¿le parece, le parecen bien los resultados de inflación que estamos teniendo? Prácticamente son innegables. Esa era una de las cuestiones que yo prometí, poniéndome en el lugar de Milei, ¿no? Yo prometí bajar la inflación. ¿La inflación bajó? Sí. Yo prometí liberar las calles de Buenos Aires. ¿Están liberadas de los piquetes y demás? Sí. Yo prometí tal o cual cosa, superávit fiscal y a raíz de eso ordenar un poco la economía del país. ¿Lo estoy haciendo? Sí. Toda esta gente que está del otro lado, por esto, esto y esto, lo están queriendo impedir. Si ustedes dan el voto, va a ser cada vez más fácil generar las reformas y seguir mejorando el país. Si ustedes no lo dan y terminan ganando los otros, todo lo que hicimos hasta acá, todo el sacrificio que hubo, no sirvió de nada y probablemente se compliquen mucho las cosas. Creo que esa va a ser la narrativa básica del gobierno y que sumado a las expectativas que puede llegar a tener la gente, probablemente le alcance para hacer una muy buena elección a nivel nacional. Ya hay gente, obviamente es un poco sesgada, tal vez por sus ganas, que dice a nivel nacional se está esperando que sea una diferencia relativamente grande. Pero para no hablar de suposiciones y para hablar de números concretos, si te parece, pasamos a los datos que trajiste y bueno, y comentamos ya con los datos bien certeros. Bueno, amigo, acá lo que veía, hablabas vos un poco de cómo la mitad de los encuestados le cuesta llegar a fin de mes y, y también relacionándolo un poco a esta segunda pregunta de cómo evalúan los encuestados la gestión de Milei, tenés prácticamente el 50% que la evalúa de manera positiva. Entonces, te, por lo menos mi razonamiento de estas dos cosas, y me gustaría saber qué opinas vos, es la primera. Entiendo que si la mitad de la gente evalúa como positiva la gestión, pero a su vez a la mitad también le cuesta llegar a fin de mes, es un poco el encontrar la razón de, che, bueno, mi ley no tiene la culpa de que la economía esté como esté, o por lo menos no es toda culpa de mi ley. Y segundo, también creo yo que es el fundamento por el cual la expectativa de la gente sigue siendo alta. Lo que nos muestra esta imagen, Santi, es lo que veníamos hablando ya de la vez pasada y que cada mes que pasa se confirma más. Y es que Argentina está dividida. Eso es lo que yo veo de esta imagen. Vos tenés 48% que aprueba la gestión de Milei y 49% que la desaprueba.
Eso por un lado. Eso se ve también en la imagen del presidente y de los principales dirigentes. Y lo otro que es interesante acá es que vos tenés casi un 30% que te dice que la gestión de Milei es muy buena, ¿no? Yendo en términos electorales, eso podríamos estar hablando de que ese es un piso para Milei. Y tenés un 18,4 que te dice que la gestión es buena, ¿no? Entonces, si querés ya pasamos más a lo que es electoral, pero fíjate cómo se condicen los números con el escenario cuando planteas el escenario para la elección legislativa de octubre. La, la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, que se acaba de consolidar en provincia de Buenos Aires y está por verse cómo vas a consolidarse en cada una de las provincias de cara a la elección de octubre, te marca una intención de voto para la Libertad Avanza más el PRO del 44,8%, del 45%. Si vos te fijás, es muy parecido a lo que veíamos en el gráfico de gestión, ¿no? A lo que yo te decía, bueno, el piso de la Libertad Avanza está en un 30%, más lo que le pueda llegar a aportar el PRO, te lo hace llegar al 44-45%. Y por el otro lado, vemos a un peronismo que se empieza a unir, sabe que la única forma de hacerle frente, electoralmente hablando, a Milei es unido, lo demostró en la provincia de Buenos Aires, se juntó gente que se dice, se comenta que no se quiere mucho, se juntaron Máximo Kirchner con Axel Kicillof, que venían teniendo una relación mala, y el peronismo unido te está alcanzando al 40% de la intención de voto. Entonces, lo que se ve en el Congreso, lo que se ve en la calle y lo que se ve en este escenario electoral es una Argentina partida al medio con gente que quiere una cosa y gente que quiere lo contrario. Eso es lo que veo. Completamente, completamente. Y creo que esto, igualmente, ahora vamos a pasar a números de provincia, pero adelantándome un poco, creo que también revaloriza continuamente la importancia de las elecciones de provincia de Buenos Aires, que son antes de las legislativas estas, como estamos viendo de los datos, pero justamente ya tenés una Libertad Avanza y PRO sumados en provincia. Si les va bien, va a reforzar el poder hacer una alianza a nivel nacional y si les va mal, tal vez te lo pone un poquito endeble. Y el peronismo lo mismo, digamos, si al peronismo unido que va por provincia, en su bastión principal, no le va del todo bien, ahí probablemente empiecen los chispazos y empiecen alguna que otra duda. Es como, todo depende también del resultado que tenga en la provincia, cómo puede llegar a influir al resto del país, porque después el peronismo, si le llega a ir mal, todo unido en el lugar donde mejor le debería ir, te plantean un millón de dudas que no tenés ni idea de cómo resolver o que entiendo que, o sea, tenés muy poco tiempo para resolverlas y tenés que ir a luchar con un enfrente con un rival bastante consolidado en el caso de que en la provincia le vaya bien. Sí, haría una explicación breve para algún distraído o alguien que se nos bajó del video un ratito antes en la edición anterior. Recordemos que en septiembre hay elecciones en la provincia de Buenos Aires para legisladores provinciales y para concejales, y en octubre son las elecciones, las elecciones nacionales, que obviamente quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires vamos a ir a votar de nuevo, ¿no? Y en lo que decís vos, Santi, es importantísimo, y también es importantísimo relacionándolo con lo que veníamos hablando antes, de que hoy la economía en estas últimas semanas se está tambaleando, ¿no? El dólar está subiendo, no se sabe bien qué es lo que va a pasar con la inflación, pero las elecciones de la provincia de Buenos Aires pueden equilibrar un poco ese desequilibrio, las elecciones de septiembre. ¿Por qué? Porque si al gobierno le va muy bien, como vos decís, en el principal bastión peronista, que es la provincia de Buenos Aires, con un peronismo unido, eso te puede dar un parámetro de cómo van a ser las elecciones nacionales unos meses después y puede sentar en la población argentina y en los inversores locales y extranjeros, puede sentar, bueno, el gobierno se la jugó acá, ganó, lo más probable es que si gana en la provincia de Buenos Aires, gane en el país. Entonces, el gobierno va a poder, volviendo para atrás, el gobierno de ganar las elecciones va a tener, va a tener muchos votos en el Congreso, va a poder hacer las reformas que quiere y va a poder ir en la dirección que quiere. Entonces eso te da una estabilidad de acá hasta el 2027 que el gobierno
hoy más que nunca, porque el primer año lo tuvo de gracia, te diría, le votaron muchas cosas en el Congreso, hoy más que nunca le va a dar una estabilidad que está necesitando. Tal cual, mirá, llevándolo a una analogía futbolística que sabés que me encanta hacer, es como medio en un cruce de Libertadores, te toca ir contra un equipo boliviano, ecuatoriano, que tal vez saca ventaja en la altura y sacas un empate o terminás ganando. Después vamos a jugar de local en el llano y estás como más plantado, digamos, si ya fuiste a la casa de ellos y le hiciste partido y ni hablar si le ganaste. Es como un poco eso, digamos, tenés ahí la antesala de que si sacás un empate técnico o incluso llegás a ganarla, y todo indica de que en el país vas a ganar, y sobre todo relacionándolo con la economía, que la economía se mueve muchísimo por expectativas, es como un gran mensaje hacia afuera de, che, vos que estás queriendo, vos que estás pensando en invertir en Argentina, mirá que este cambio viene en serio, ¿eh? Fuimos a Buenos Aires y le ganamos, ¿eh? Probablemente en el país le ganemos. Y lo que suele pasar, sobre todo a nivel de inversiones, para el que no lo sabe tanto, uno trata de invertir o meterse antes de la noticia. Es decir, uno trata de meter a comprar con precio bajo. Una vez que llega la noticia y el precio sube, como que se te escapó el tren. Bueno, la provincia de Buenos Aires en ese sentido, para los inversores puede llegar a ser un gran parámetro, decir, che, si le fue bien en provincia de Buenos Aires, muy probablemente en el país le vaya mejor y muy probablemente va a poder seguir haciendo los cambios que quiere pro mercado, libertad, etcétera. Entonces, hasta incluso en la economía, como vos bien dijiste, si te va bien en Buenos Aires, puede llegar a estabilizar y sacar varias dudas de cara a las legislativas nacionales. Me gustó mucho la analogía de que la provincia de Buenos Aires es como jugar en altura. Si sacás un empate y ni te digo si ganás jugando en altura, cuando jugás de local después, em, tenés todas las de ganar, ¿no? Entonces, creo que a eso es a lo que apuesta el gobierno. Le salió muy bien la negociación con el PRO. Todavía hay algunos intendentes del PRO que no terminan de cerrar. Hay que ver qué hacen algunos del radicalismo. Por lo que estuve leyendo, incluso algunos radicales se quieren ir para jugar en la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Hay algunos otros que no, que se van para el centro, pero lo que vemos es que si se gana la elección de septiembre, se va a tranquilizar, creo yo, la situación económica y sobre todo se va a tranquilizar Milei de que va a poder hacer, como él ya viene diciendo, una elección de 40 puntos a nivel nacional. Excelente, excelente, coincido 100%. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Amigo, me encantaría meternos de lleno en esta, que si bien falta, y hay un dicho que dice en Argentina te vas una semana o un mes y cambia todo y volvés después de 4 años y no cambió nada, falta, 2 años en Argentina es una barbaridad de tiempo, pero como vos bien has adelantado en el primer episodio, Milei ya lo está viendo de reojo en 2027 y es su objetivo principal para seguir generando los cambios que quiere. Ustedes hicieron un relevamiento de las elecciones, unas posibles presidenciales en 2027, con Javier Milei como candidato de la Libertad Avanza y un candidato del Peronismo Unido. Me gustaría que nos cuentes vos, que sos el experto, qué ves a raíz de estos números y, bueno, tu análisis un poquito en detalle. Sí, lo que planteamos es no un escenario hipotético, sino el siguiente paso, un escenario recontra hipotético, es decir, algo que no tenemos ni idea si va a pasar, pero lo planteamos porque justo Milei había dicho en una conferencia que él lo que estaba buscando y lo que iba a buscar era la reelección en el 2027, lo confirmó, entonces lo que se nos ocurrió un poco y nos pareció interesante ver en esto de que estamos viendo una Argentina cada vez más dividida mes a mes, es, che, ¿y qué pasaría si hubiera elecciones de nuevo? Este gráfico te está marcando mucho más el pulso del día de hoy, ¿no? Que si fueran las elecciones hoy, Milei sacaría el 44,3% contra el candidato que ponga el Peronismo Unido, que sacaría el 39,1%, y nos llevaría un balotaje. Y es una muestra más de que Argentina está dividida. Esto
No sabemos qué va a pasar en 2027, no sabemos cómo va a estar la economía, si se va a lograr estabilizar, si no, que es un factor importantísimo siempre en las elecciones argentinas, pero nos pareció muy interesante plantearlo para poder seguir comprendiendo el nivel de polarización que hay en Argentina, a ver si lo había, si no lo había, y esto nos lo sigue demostrando. Hicimos otra pregunta, ya no metiendo, o sea, si no era hipotética, sino lo siguiente, ya la otra pregunta que la podemos ver en la slide que sigue, es recontra imposible porque de hecho Cristina ni siquiera puede presentarse para ser candidata, pero va un poco en este sentido y fíjate lo que pasa y lo que te responden los argentinos cuando le preguntas, ¿Milei es Milei o es Cristina? 48,8% es Milei, 44,1% es Cristina. ¿Esto qué es? Una muestra más de que Argentina está dividida. Tenés solamente un 7,1% de los argentinos que no sabe de qué lado se pararía. Entonces, y que quizás hay gente que ni siquiera iría a votar en este hipotético caso, ¿no? Entonces, lo que nos muestran las elecciones, o sea, estos dos escenarios hipotéticos de elecciones 2027 y de Milei contra Cristina, es una Argentina partida al medio. Tal cual. Coincido 100%, vuelvo un poco a la anterior, que el hipotético caso de las presidenciales 2027, como vos bien dijiste, esto nos presentaría un balotaje. A día de hoy, si las elecciones fuesen hoy, esto es un balotaje directo. Algo que me sorprende muchísimo, coincido ni hablar obviamente con que si se soluciona la economía, mi ley va a crecer y el peronismo va a caer, y al contrario, si la economía no se logra solucionar, mi ley va a caer y el peronismo va a subir. Pero algo que me llama poderosamente la atención, que uno que tal vez está un poquito más metido en la economía, en los números, en las decisiones eh, políticas y económicas, es que Milei, después de todo el ajuste que se hizo, después de los temblores grandes que tuviste, sigue manteniendo una intención de voto para el 2027 altísima. O sea, me parece muy alta la intención de voto, pese a todo el ajuste o todos estos 2 años bastante complicados en cierto punto que tuviste, ¿no? ¿Qué opinión te genera? ¿Crees que, o sea, te sorprende a vos también este número tan alto? ¿Te lo esperás? ¿Puede llegar a seguir creciendo? Si vos le preguntabas en diciembre de 2023 a cualquier argentino si después de un año y medio de llevar adelante una chique del Estado, ajustes, motosierra y y todas las cosas que se hicieron en este año y medio, ninguno te hubiera dicho que la imagen de quien haga todo eso se iba a mantener tan alta y que la intención de voto se iba a mantener tan alta, ¿no? Pero me parece que un poco lo que lo explica es que los argentinos no estaban acostumbrados a que un político haga lo que dice. Y Milei, guste o no guste, muchas de las cosas que dijo en campaña las llevó adelante y las está llevando adelante. Y es la primera vez, me parece, en mucho tiempo que un político cumple con lo que dice en campaña. Y eso, en definitiva, me parece que es lo que le permite mantener mantener el nivel de imagen tan alta y la intención de voto tan alta. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que ya veníamos hablando antes también, que son las expectativas, ¿no? La gente sabe que de acá a un año, sabe o cree que de acá a un año no va a estar mejor, pero sí tiene la esperanza de que acá, al finalizar el mandato de Milei o de acá a un par de años, si se llevan adelante las políticas que Milei está proponiendo y se cumplen, puede estar mejor. Entonces, un poco porque Milei cumplió con mucho de lo que dijo y otro poco porque la gente tiene esperanza de que puede llegar a estar mejor, creo que es que Milei tiene la imagen tan alta y la intención de voto también en torno al 40-45%. Coincido 100% y además, agregando un último comentario a tu análisis, básicamente la intención de voto o el poder que puede llegar a tener un político se basa 100% en la confianza que la gente tiene sobre este político. Por eso se dice que el poder lo tiene el pueblo, básicamente, porque es quien determina el poder que tiene el político en definitiva. Si el pueblo, si la gente confía en el político, este político va a tener mucho poder. Creo que lo que hace Milei con respecto a lo que vos comentás es justamente eso. Te dijo qué iba a hacer
y la gran mayoría de las cosas las hizo, por ende la gente confía más en él y por ende tiene cada vez más poder. Creo que era también un poco el error que estaba pasando con los anteriores gobiernos donde te decían una cosa y hacían otra, o te decían una cosa y vos veías otra, entonces se va perdiendo la confianza que tenés en él y por ende se va perdiendo el poder que ellos tienen. Con Milei pasa todo lo contrario. La gente confía o sea, confía básicamente en él porque dijo que iba a hacer y terminó haciendo lo que dijo. Cuantas más cosas hace de las que dijo que iba a hacer, más va a confiar la gente y por ende más poder va a tener Milei y mayor intención de voto va a tener de cara al 2027. Amigo, entrando bien en la provincia y dejando un poco de lado lo que es ámbito nacional y también dejando un poco de lado expectativa de 2027, aunque como ya dijimos varias veces y la gente se va a cansar, la provincia es muy importante de cara a todo lo que viene. Ustedes hicieron un relevamiento donde mostraron algunos números que podrían llegar a sacar las diferentes alianzas. Me gustaría si podés comentar un poco también estos datos ya bien específicos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá lo importante que pasó en estos días es que se terminó el plazo para cerrar las alianzas de cara a la elección de septiembre y se definió lo que lo habíamos hablado en el capítulo anterior, se definió lo que se venía sabiendo que se iba a definir, que nosotros en su momento habíamos dicho, bueno, lo que falta es definir con qué nombre y con qué color se unieron a La Libertad Avanza y el PRO. El nombre es La Libertad Avanza y el color es violeta, es decir, el PRO aporta a sus dirigentes, pero la lapicera de la negociación la tuvo La Libertad Avanza. Y después, por el otro lado, lo que terminó pasando es que un poco lo que hablábamos al principio, se terminaron uniendo Máximo Kirchner, Kicillof y Sergio Massa atrás de lo que se va a llamar Frente Patria de cara a la elección de septiembre y que aglutina a un peronismo, o sea, y que apunta a un peronismo unido y más grande de lo que es solamente el kirchnerismo. La encuesta que estamos viendo se hizo antes de estas definiciones y lo que veíamos es, igual, a ver, nos permite entender bastante el panorama de la provincia de Buenos Aires. Lo que vemos es la alianza esta que te decía primero, La Libertad Avanza más el PRO en 42,2% de intención de voto, y el peronismo unido, que es el kirchnerismo más el peronismo no kirchnerista, en 40,6%. Una elección, al igual que a nivel nacional, completamente dividida y que hoy nos muestra, te diría que esto es un empate, ¿no? La Libertad Avanza puede llegar a ganar, el peronismo puede llegar a ganar, hay todavía una campaña por delante, pero lo que estamos viendo hoy es un empate con una leve ventaja a favor de la Libertad Avanza y el PRO en este caso. Me acuerdo más o menos los números de la vez pasada, de una pregunta similar o si no la misma, y también andaban en estos números, o sea, 44 y 42, creo, la diferencia era prácticamente la misma, que número más, número menos, obviamente hay un margen de error, pero es un empate técnico, prácticamente. Sobre los 40 puntos ambos, y s- faltando 2 meses, creo que estos 2 meses van a terminar de decidir si la balanza se inclina para un lado o para el otro. Sí, totalmente. Y de hecho, si pasás a la imagen siguiente, lo que vemos, hicimos otra pregunta porque ya nos esperábamos un poco que la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO esté definida y que haya un peronismo unido más grande de lo que se pregunta en la anterior, que divide al kirchnerismo del peronismo no kirchnerista. Y la pregunta es, pensando en las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires, ¿cuál de estas opciones estás más dispuesto a votar, no? Y acá se da vuelta la cosa, fíjate lo empatada que está, se da vuelta la cosa cuando vos armás un peronismo grande, un peronismo unido entre Cristina, Axel, Moreno, Grabois, bueno, nada, todo el peronismo encasillado en un mismo espacio político contra una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Se da vuelta los números y ves 43,7 y 42,4. Entonces, estamos claramente en un empate técnico y poco lugar en el medio por disputarse. Es decir, hay varias alianzas que se terminaron cerrando entre los radicales con la coalición cívica, bueno, una parte del peronismo más federal que cerró por el otro lado, lo tenés a Manes que probablemente juegue, ¿no? Todo eso, me parece que toda esa masa de políticos o de alianzas políticas tiene
en una Argentina tan dividida y tan polarizada, va a tener poco por disputar, es decir, pocos votos por ir a pescar, porque me parece que la elección que viene no va a estar en el centro, sino que va a estar en los polos. Y los polos son el peronismo unido y la Libertad Avanza con el PRO ahora. Sí, tal cual. Cuando me pasaste estos datos, lo primero que me sorprendió fue justamente eso, cómo desde un escenario, sumándolos por separado, tal vez la Libertad Avanza y el PRO tienen cierta ventaja, y después planteando ya el escenario puntual de las alianzas, cómo pasaba el peronismo a tener una leve ventaja sobre la alianza del PRO y la Libertad Avanza. Y vos me dijiste muy bien que tenés mucho número, mucha diferencia entre los no sabe, no contesta, que en la primera pregunta son 8% y en la segunda bajan a un 4%. ¿Qué quiere decir? Que a priori las alianzas favorecerían, entre comillas, a el peronismo unido porque se ve que hay mucha más gente que le convence la idea de un peronismo unido a que si hubiesen ido por separado. Creo que, en ese término de alianza se puede ver una leve mejora del peronismo sobre la Libertad Avanza o el PRO. Sí, también le estás dando a la gente en la segunda opción, le estás dando nombres, ¿no? Le estás dando a Cristina, le estás dando a Axel, le estás dando a Moreno, a Grabois, que capaz, a ver, cuando te respondan la pregunta anterior que vos le preguntas por partidos, no tienen idea si pueden llegar a ir juntos, entonces no saben a quién van a votar. Digo, alguien que le gusta Grabois, pero que no le gustaba tanto Cristina o que no le gustaba tanto Axel, y vos le estás poniendo que Grabois va a ir con Axel o que Moreno va a ir con el Peronismo Unido, entonces le estás dando más claridad también al encuestado para poder responderte y probablemente por eso baje un poco el no sabe, no contesta, ¿no? Y Claro, o después, sea, una sí, última aclaración que es importante ahí, las encuestas obviamente tienen margen de error, el margen de error de esta encuesta es del 2,7%, y esa es la diferencia que hay en, en cualquiera de los escenarios, ¿no? Por eso estamos hablando de un empate técnico y, y no te podría decir hoy la Libertad Avanza y el PRO le están ganando al peronismo, si ves la imagen anterior, porque la diferencia es menos del 2%. Entonces, lo que vemos hoy es un empate y una Argentina dividida, que hay que ver qué pasa en la elección de la provincia de Buenos Aires y nos va a mostrar un poco qué es lo que puede llegar a pasar en la elección de octubre. espectacular. Amigo, antes de dejarte y exprimiéndote al máximo el jugo que tengo en este segundo episodio, me encantaría poder consultarte algo bien de opinión personal como experto, no como consultor, no como datos, en una reflexión que veo que se está empezando a hablar y que me gustaría que me lo digas, no en términos de tal vez de qué preferís vos, porque no, sino en términos de elecciones, ¿qué podría llegar a ser mejor según tu opinión? Veo un poco la idea de que la Libertad Avanza debería ir con puros. ¿A qué voy con esto? Bien puntualmente, lo escuchaba a Ale Fantino, que está bastante cerca al gobierno, que decía, basta de meter nombres, ya no estás en la misma situación que estabas en 2023, tenés ciertos pergaminos para mostrar, entonces tenés que meter puros y no te tenés que dejar meter el perro con un candidato que bla, 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 y después se puede dar vuelta tranquilamente como tal vez ya ha pasado en estos 2 años. ¿Qué opinión te genera eso? ¿Crees que tal vez la libertad avanza para tener más chances de gobernar o de tener más cintura a la hora de gobernar y de llevar a cabo los cambios que quiere? ¿Debería meter todos puros por más que no se conozcan tanto? ¿O debería ir por nombres más conocidos y aumentar, entre comillas, esa intención de voto? ¿Qué crees vos ya como opinión tuya? Bueno, un poco lo que vos decís y lo que por lo que estás diciendo plantea Fantini y se viene planteando de meter a los puros, puede ser que eso le dé un poco más de gobernabilidad a Milei, ¿no? Gobernabilidad en el sentido de capacidad de, a ver, es como, no sé, un puro, ¿quién sería? Lila Lemoine, por ejemplo. Entonces vos sabés que esa persona en el Congreso te va a votar todo y no te va a pasar como le pasó a Macri, por ejemplo, que lo llevó a Lustó a Estados Unidos y después
al tiempito se le dio vuelta y le jugó para otro lado. Entonces, me parece que un poco lo que apunta Fantini o lo que se apunta con el llevar puros es para eso, ¿no? Es para que el gobierno pueda tener mayor gobernabilidad de acá a los 2 años que vienen, porque Argentina es muy cambiante y, y bueno, si elegís a alguien que tiene relaciones con otro partido o no es, digo, no está completamente convencido de tus ideas, puede que se te dé vuelta en alguna votación importante para vos y te termine traicionando. Entonces, por eso me parece la idea de llevar puros. No me compete a mí decir si le conviene llevar puros o no le conviene llevar puros, pero me parece que se está planteando un poco por la gobernabilidad, que es lo que Milei me parece que hoy está necesitando. Sí, tal cual. Coincido. Me gusta tu manera de no jugártela tan políticamente, me parece excelente, un hábil tirador. Em, yo que tal vez sí la puedo llegar a jugar un poco más, porque en mi podcast y de última que me vengan a buscar, eh, yo creo que debería llevar puros. Yo creo que hoy por ¿Por qué? hoy Justifique su respuesta. es que yo creo que hoy por hoy no tenés mucho nombre que te pueda llegar a torcer la balanza. Mucho nombre que te pueda llegar a torcer la balanza y que esté de acuerdo en entrar a la Libertad Avanza, porque no es que vas a traer a Miriam Bregman, por ejemplo, que tal vez tiene cierto porcentaje de voto, pero claramente nunca va a ir a la Libertad Avanza. Entonces, de los nombres que vos podrías llegar a traer, no creo que ninguno te tuerza la balanza como para decir, che, ok, justifica el riesgo de que el día de mañana se me dé vuelta porque me va a ayudar a ganar esta elección. La verdad que no lo creo. La verdad que siento que requeriría una campaña más activa de parte de Milei, de decir, che, voten a este, que este va a representar mis ideas, porque obviamente esa es la desventaja de llevar a un puro que tal vez no lo conozca mucha gente. Pero como vos bien dijiste, una Argentina tan cambiante y sobre todo por lo que estuvimos viendo este último año, creo que debería optar por llevar puros en el caso de que quiera tener mayor gobernabilidad, como vos bien dijiste, y sacar las reformas que creen necesarias para que el país funcione mejor. Amigo, ha sido un placer enorme tenerte en una segunda edición que creo que ha habido de todo, datos, opiniones y mucha actualidad. Nos veremos la próxima y para los que son nuevos en esta sección, recuerden que pueden dejarnos en comentarios la pregunta que les gustaría que Trends con sus entrevistas nacionales o provinciales puedan llegar a agregar. Así que dejen en comentarios qué les gustaría preguntar a la sociedad o a un segmento de la sociedad y la medida de lo posible, Tommy con la consultora las va a ir agregando para que también podamos ir discutiendo y que justamente aprovecharnos o aprovecharte para que alguien que tenga una duda pueda apalancarse y preguntárselo al resto de la sociedad. Amigo, muchas gracias por otro programa. Y como dijo, te gustó mi cintura política para responder, ¿no? Como dijo Riquelme, mi opinión es mía y me la guardo para mí. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.